Buenos días, ingeniero, compañeros. Soy el alumno Daniel Lira Delgado del grupo Madera en la Construcción. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre tipos de madera. De antemano debemos saber qué es la madera, ¿no? Una pequeña introducción. La madera es un material de origen vegetal que se obtiene del tronco de los árboles. Su composición está basada principalmente en celulosa, que constituye la base de la madera, y lignina, que este proporciona, digamos, que la madera sea rígida y dura. Dentro de los tipos de madera tenemos la madera resinosas. Son las más utilizadas habitualmente para la construcción y en la carpintería, ¿no? La mayoría pertenece a la subdivisión de maderas blandas. Estas maderas se caracterizan por su estructura sencilla y ligera y escasa dureza. Aunque estas características difieren bastante de una madera a otra, porque nosotros sabemos de que la madera no todas son iguales, ¿no? También incluso dentro de una misma especie según su variedad y estación. Como vemos en la imagen, hay una infinidad de tipos de madera resinosas. Las propiedades de este tipo de maderas pues, son de que proceden de árboles de hoja en general perenne en forma de aguja. Suelen tener colores claros y presentan los anillos de crecimiento más marcados. Esos han visto alguna vez, digamos, en los árboles ya cortados, hay en el núcleo, digamos, alrededor del núcleo hay especies de anillos que van creciendo, esos son esos anillos, ¿ok? También suelen ser muy claros, como vemos en la imagen. Algunas son muy oscuros, pero la gran mayoría son claros, ¿no? Y tienen alto contenido de resina, eso sí, por su nombre, ¿no? Ejemplos de esta madera es la madera de pino, el abeto, el alerce, el ciprés o el cedro. Otro tipo de madera es la madera frondosa. Aparecen al final de la era secundaria. Son características de las zonas templadas y tropicales, o sea que fácilmente lo podemos encontrar en las selvas. Son las más frecuentes en la fabricación de muebles, ebanistería y revestimientos de madera. Esto puede ser que nos ayude, digamos, a un mueble, como dice, o a un escritorio, o a una simple silla. Presentan un bajo contenido de resinas, eso sí. Propiedades de la madera frondosa. Crecen lentamente y generan troncos gruesos. Su tiempo más aproximadamente en crecer es muy amplio. Si queremos, digamos, utilizar este tipo de madera para la construcción o para cualquier uso, tenemos de tener en cuenta este periodo. Tiene poca resina, hay gran variedad de colores entre las maderas duras, tienen elevada resistencia, es lo bueno, es una muy buena madera para poder hacer los encofrados y son difíciles de trabajar. Tiene el precio superior a la madera blandas, son un poquito más caros, ¿no? Ejemplos de la madera frondosa es la madera roble, madera encina, la madera haya, olmo, fresno, sauce. Y este poco que es muy conocido que es el eucalipto. Maderas de árboles frutales. Son, como su nombre lo dice, viene sobre su material viene a través de los árboles frutales. Entre los más conocidos está el nogal, el cerezo y el olivo. Maderas tropicales o africanas. Se denominan así a las maderas exóticas. Esto quiere decir de que, digamos, solo en un cierto territorio lo podemos encontrar. De proveniencia de bosques tropicales muy diversos y origen en zonas tropicales de América, África y Asia. Su extraordinaria resistencia la hace irreemplazable para ciertos usos, como en la construcción. Esta madera es muy resistente para poder, digamos, hacer los encofrados de nuestras construcciones. Un ejemplo de las maderas son la caoba, el ébano,
el cepali, el teca, el embero y el iroko. Ahora, material derivado de la madera. El material derivado de la madera es, digamos, son los residuos o los restos que aparecen cuando una madera está ya tratada en una fábrica o una compañía. La madera técnica no se obtiene directamente de los troncos, sino que son obtenidas efectivamente en fábricas o a partir de restos de madera natural. Se comercializan en forma de láminas o tableros o en chapas de diverso grosor. Estos materiales derivados de la madera se emplean en lugar de las maderas macizas por diversos motivos. También esto nos puede ayudar, digamos, ya que son residuos o son, digamos, son pequeños en cierto modo, nos ayudan, digamos, a poder utilizarlos en espacios pequeños. Ventajas de los derivados de la madera. Se pueden obtener mayor variedad de tamaños. En cambio, si la madera es natural, el tamaño depende del grueso que sea del árbol. Se les puede, perdón, se les puede incorporar propiedades ignífugas o hidrófugas. Esto quiere decir de que, digamos, digamos, fuerte al agua y a todo eso. Pueden tener prestaciones técnicas superiores a la madera maciza para determinados usos. Productos derivados de la madera. Ahí están los listones, las chapas, los tableros contrachapados, los tableros alistonados, de partículas, de virutas, de fibras, tableros especiales o para hacer unas vigas también de madera. Materiales derivados de la madera más utilizados en la actualidad. Acá ya vemos que acá tenemos tres. Tableros de contrachapado. Es un tablero que se obtiene encolando chapas de madera de forma que las fibras de las chapas consecutivas formen un ángulo determinado, generalmente recto con objetivo a equilibrar el tablero. Ahorita vemos que la primera fila, como en la imagen, está como dice, está recto, pero faltan las otras demás. Ese es, digamos, digamos, colocado de chapas de madera. Tablero aglomerados de partículas. Se fabrican a través de encolonado y pensado de partículas de madera de diferente procedencia. Las fibras empleadas para la formación de tablero pueden ser de tamaños diferentes. Ahí vemos nuestra madera, nuestros tableros, que están, digamos, no se nota muy bien, pero tienen diversos pedazos de madera ahí incrustados. Ahora, en la tercera y última es tableros aglomerados de fibra. Se fabrican a partir del encolado y prensado de fibras de madera de reducido tamaño. Acá es, digamos, es lo mismo que el segundo que hemos dicho, pero acá ya se nota más. ¿Por qué? Porque ya las maderas ya son más pequeñas, son de residuos pequeños, ¿no? Carpintería de madera. La carpintería de madera tiene sus características de material de origen natural afectados por agentes patógenos que afectan a su durabilidad. Sufre variaciones dimensionales por cambio de humedad, requiere mantenimiento frecuente, eso sí, construcción artesanal o racionalizada. Buena hermeticidad, depende de contactos de hoja, marco y elementos accesorios. Material combustible, como sabemos lo podemos utilizar, me permite versatilidad de formas, texturas y colores. Costo variable en la función de la calidad de la madera empleada. Depende de la madera, ¿no? Tipos de hojas es bastidor aplacado, estructura no aparente, revestido por elementos laminares. El tablero, que es bastidor aparente cerrado por elementos planos o moldurados, ciegos o translúcidos. Y las macizas, conformados por una serie de elementos unidos por machimbre o lengüeteado. Forma de colocación: por vía húmeda, con enclajes, grapas metálicas y mortero. Y por vía seca, con premarco o con poliuretano expandido o tacos y tornillos, simplemente, ¿no? Protección de la madera. Si no se está bien tratada la madera, puede ser que aparezcan unas fisuras o grietas, ¿no? Es por eso que necesitamos, digamos, tratar a la madera.
Pues esta madera puede sufrir los efectos de la humedad, ya que el agua penetra en su fibra y la deforma, ¿no? Por dilatación, y la pieza de madera se vuelve más pesada y no se seca. Entra en el estado de putrefacción, se puede pudrir. Eso sería todo de mi parte, compañeros, ingenieros, muchas gracias. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Yo soy el alumno Jordan Tejada Vera, perteneciente del grupo 9, y a continuación les voy a presentar mi exposición. Ya. Carpintería de exterior y de interior. En la carpintería de madera los productos principales asociados son el suelo, las puertas, las ventanas y los recubrimientos laminados. El tipo de madera para emplear para cada uno de estos ya depende del medio ambiente donde se va a ser sometido, la durabilidad, la resistencia al fuego, la deformación máxima, el comportamiento ante el ruido, etc. La finalidad de la carpintería de madera tiene como exterior, la carpintería de exterior, que es ventanas, ventanales, balconeras, barandillas, etc. Y las carpinterías de interior, que se encuentran situadas dentro de la vivienda, que son las puertas, ventanas, armarios, estanterías, etc. Luego tenemos la carpintería interior de madera, que vendría a ser las puertas. Las clasificamos por formas de accionar, que estas son las puertas de abatir. Estas son las más comunes de todas, giran en torno al eje vertical, necesitan un área despejada para poderse abrir. Hay que también tener en cuenta a qué lado va a accionarse, ya que para efectos de comodidad y seguridad. Luego tenemos las puertas de vaivén, que son puertas de abatir, pero se accionan de ambos lados. Estas siempre tienen que estar en su posición de cierre. Normalmente estas son para cocinas y también tienen mirillas para no chocar entre personas al momento de abrir. Luego tenemos las puertas de corredera, que estas se deslizan de un riel. No necesitan un espacio para alojar la puerta y estas se emplean en ventanales o armarios. Bueno, más que todo en ventanales. Luego tenemos las puertas plegables. Es una combinación de abatir, deslizante, que están compuestas por menor hojas, o sea, el tamaño es menor. Y se emplea principalmente en armarios y en closet. Requerimientos para iniciar la tarea. Tenemos planos y especificaciones técnicas. En los planos de arquitectura, los planos de detalle y las especificaciones técnicas debe estar detallado el tipo de puerta según dimensiones, condiciones de instalación, elementos de remate o pilastra, la quincallería correspondiente, también puede ser el tipo de cerradura, la bisagra, el tope de puerta, etc. Luego también hay que verificar las dimensiones. Este se debe revisar de acuerdo a los planos, las dimensiones del vano o rasgos para instalar la puerta de acuerdo a la solución del remate considerada para estos efectos. Luego tenemos las herramientas, que son la wincha de medir, la escuadra metálica, nivel de burbuja, plomada, lápiz bicolor, caja de inglete, cierre circular de mano, taladro eléctrico, cera de copa, broca, serrucho, atornillador, serrucho de costilla, martillo carpintero, formón, cepillo y lija. Proceso constructivo. Se inicia la instalación haciendo el armado del marco con un inglete de 45 grados. Las dimensiones del marco deben ser ligeramente inferiores al vano o a la sección donde se va a instalar la puerta, de unos 10 a 20 milímetros. Esto es para corregir cualquier desplome o irregularidad. Luego, una vez armado el marco, se inmoviliza mediante listones auxiliares para conservar su cuadratura. Luego se coloca rasgos en que instalaremos la puerta. Luego se inicia la fijación y el aplomado por la parte que lleva las bisagras para suplir la holgura entre marco y vano. Esta se utilizará tablillas de madera en los puntos donde se colocarán los tornillos de fijación y normalmente 3 en el alto y 2 en el diente para una puerta de dimensiones normales. También no olvidar que antes de colocar las fijaciones la pierna debe estar totalmente aplomada. Posteriormente se alinea el cabezal, el nivel de burbuja, y se fija de igual manera. Por último se aploma y alinea la pierna que recibirá la cerradura, fijándola desde arriba hacia abajo. Si se requiere fijaciones ciegas, es decir, que no se vea después de ser instalado, debemos efectuar un avellanado y un rebaje para poder esconder la cabeza del tornillo mediante tarugos de madera encolados. Ahora
se prepara la puerta. Esta preparación consiste en realizar un rebaje a todo el alto del lado de las bisagras, tomando como punto cero el lado del pommel y sacando 3 milímetros en el lado opuesto. Luego se marca la posición de las bisagras en la hoja de la puerta, usualmente 3 de acuerdo a la figura, y se efectúa el rebaje para alojar la bisagra. Hay que tener cuidado que coincida con el espesor de la aleta. Esto se produce de igual manera en cada bisagra y luego se instala la puerta. En este momento se coloca la hoja de la puerta en el marco, cuidando que ajuste contra el diente y deje una dilatación de 3 milímetros. Se marca la posición de la bisagra en el marco y se hace el rebaje para alojar la aleta de la bisagra. Luego se retira el eje de la bisagra y se fija la mitad correspondiente al marco. Al terminar esto se monta la hoja y se repone el pommel. Luego de ser instalada y verificado el funcionamiento, se procede a rematar con pilastras el encuentro del marco y el muro. Cabe señalar que comúnmente las puertas exteriores, salvo las de acceso principal, abren hacia afuera, por lo que es conveniente utilizar bisagras con pómeles remachados para una mayor seguridad. Carpintería exterior de madera, que son las ventanas de madera. Ventanas de madera con respecto a dimensiones. Permitir una adecuada ventilación logrando renovar el aire al interior de la vivienda. O sea, por ejemplo, una vivienda ventilada en baño será el mínimo de 0.3 metros cuadrados de apertura libre. Desde el punto de vista de seguridad, hay que considerarla como posible vía de escape si el recinto que lo contiene está alejado de la puerta de salida. Bueno, los tipos de ventanas son los siguientes. Tenemos la de abatir, que estas giran en torno a un eje vertical por medio de bisagras. Es importante tener en cuenta el lado hacia qué lado se va a accionar, ya sea viales para comodidad y seguridad. Luego tenemos la de corredera, que se deslizan horizontalmente sobre un riel, cruzando una hoja sobre otra, como se puede ver en la imagen. Y pues estas hojas son de gran tamaño y son de accionamiento sencillo. Luego tenemos las ventanas proyectantes. Es aquella en la que la hoja pivotea en el eje superior, no ocupa espacio interior y permite un buen sello. Además permite ventilación con lluvia moderada. Luego tenemos las ventanas pivotantes. Este gira en medio de un eje, tomando un eje desplazado hacia el centro de la hoja, por lo que requiere un diseño especial del marco y se puede limpiar fácilmente desde el interior. Luego tenemos la ventana de celosía. Es una ventana compuesta por varios segmentos oscilantes horizontales que se abren o se cierran para graduar la ventilación, normalmente utilizada en recintos que requieren ventilación continua, como logias, cocinas y baños. Tenemos las ventanas de asilo abatiente. Es un sistema especial de bisagras que permite combinar el movimiento de abatir con el movimiento de proyección. Luego tenemos la ventana de paño fijo, que es un elemento compuesto de uno o más paños que no son movibles y que solo se emplea en iluminación o para tener vistas. Características propias de la ventana. Las ventanas son aberturas practicadas principalmente en los muros exteriores de una vivienda. Por esta razón deben necesariamente mantener una separación del medio ambiente, evitando principalmente el ingreso del agua y vientos en los periodos invernales. Este concepto se denomina estanquidad, es decir, deberá contemplar sellos y burletes que garanticen su impermeabilidad y cristales de un espesor adecuado que resista las cargas del viento. Partes de la ventana: el marco, la hoja, el junquillo, la herrajería y el pilaje. El marco es el elemento estructural de la ventana. La hoja es la abertura estructurada con vidrio. El junquillo es el elemento soportado del acristalamiento de la ventana. La herrajería es el sistema que permite la operatividad de la ventana. Y el palillaje es el elemento divisorio o decorativo de una hoja. Requerimientos para iniciar: planos y especificaciones técnicas. En los planos de arquitectura, planos de detalle y las especificaciones técnicas debe estar detallado el tipo de ventana, sus dimensiones, condiciones de instalación, elementos de remate o de pilastras y la quincallería correspondiente, es decir, tipo de cerradura, bisagras, picaportes, etc. La verificación de dimensiones se deben revisar de acuerdo a los planos, las dimensiones del plano o rasgos, idealmente antes de fabricar las ventanas, de modo de evitar diferencia entre el rasgo y la ventana para instalar la puerta, de acuerdo a la solución de remate considerada para estos efectos. Requerimientos para iniciar.
Tenemos las herramientas o instrumentos y auxiliares, que serían las winchas de medida metálica, escuadra metálica, nivel de burbuja, plomada, lápiz bicolor de carpintero, caja de inglete, cera circular de mano, taladro eléctrico, broca, serrucho, que es de 50 centímetros aproximados, destornillador, serrucho de costilla, martillo carpintero, formón y cepillo. Procedimiento de ejecución. En ese momento se cuenta con un rasgo en el cual se instalará una ventana de parche, la que cuenta con una alerta de borde y con las medidas verificadas. En ello significa que las dimensiones del marco deben ser ligeramente inferiores al rasgo, dejando un espacio perimetral de 5 milímetros, de manera de corregir cualquier desplome o irregularidad. Para instalar la ventana se procede a ubicarla desde el exterior de la vivienda y apoyándola siempre en el antepecho. Con el nivel de burbuja se verifica la horizontalidad y se procede a fijar con tornillo la parte inferior de esta al muro. Luego se verifica la verticalidad de ambos lados de la ventana y se procede a fijar de igual manera, y por último se fija el cordón superior y se opera de igual manera con todas las ventanas de la casa. Una vez que ésta se encuentra instalada la placa de yeso cartón o la cara interior, se procede a instalar los centros correspondientes, iniciando la colocación de la parte inferior y superior de la ventana y luego los laterales. Para suplir la holgura entre los marcos y el vano se ubica tablillas de madera en los puntos donde se va a colocar los tornillos de fijación. Posteriormente se debe rematar o terminar el encuentro entre el revestimiento interior y el centro. Posteriormente se debe terminar el encuentro entre el revestimiento interior y el centro recién instalado, lo que se realiza mediante un pilastra de borde. Aquí estaría culminando la exposición de mi grupo. Gracias por escuchar.